Mejor vamos a platicarlo. Hablemos sobre periodistas mexicanos, Internet y poder político ante la discrecionalidad en la asignación de la publicidad. Este artículo es de Patricia Maldonado Pérez, Luis Guillermo Hernández y Alejandro Cárdenas López. Hola a todos, yo soy Ani Galván y hoy les voy a ayudar a entender un poquito más sobre este artículo que por su título parece ser muy complicado, pero si lo dividimos en 4 partes, vamos a ver que está mucho más sencillo de lo que parece. Por ejemplo, el título, primero que nada, vamos a igual dividirlo. Vamos a juntar las palabras periodista mexicano con Internet y poder político con asignación de publicidad. Así vamos a poder entender más como el poder político y la asignación de publicidad, porque en este caso se habla sobre publicidad gubernamental, y vamos a ver cómo esto se relaciona con la labor del periodista y su labor más que nada apoyándose en el Internet y en el avance que ha tenido la tecnología con el paso del tiempo. El artículo empieza primero que nada hablando sobre cómo es complejo documentar los efectos que ha tenido, por ejemplo, el mundo mediático con el sistema político. Esto por la dependencia que existe uno con otro. Porque muchas veces la publicidad gubernamental que se apoya de las, por ejemplo, páginas web de los periodistas, ayuda a el gobierno y muchas veces ayuda a el periodista. Por esto mismo dicen los autores que es difícil de concretar y documentar. De todas maneras, habla también sobre cómo a primera instancia los periodistas comenzaron a tener sus propias páginas web. Y esto mencionan es a final de los años 90 y gracias a que en los años del 2000 al 2002 se empiezan a crear las plataformas digitales de periódicos. Los primeros fueron Reforma y El Universal. Y cómo estas páginas pasaron de publicar las mismas noticias del impreso a la versión online, cómo pasaron de eso a publicar noticias de último minuto y sobre cómo esto ayudó con el ranking de las noticias. Apoyándonos de esto, los periodistas crean sus propias páginas web. Unos ejemplos son, por ejemplo, lopezdoriga.com, alejandra-familiar.com, aristeguinoticias.com, sopitas.com, sinembargo.com. Hay un sinfín de páginas que tienen estos periodistas y muchas veces el gobierno, debido a la información que estos periodistas comparten, les pagan cantidades de dinero para hacer promociones gubernamentales. Entonces, la perspectiva del estudio se realiza a base de la tendencia que tienen los periodistas mexicanos en crear estas páginas web personalizadas que tengan sinergia o no, o que tengan que ver o no con los medios de comunicación para los cuales ellos trabajan. Para tratar de explicar esto, se estudia cómo el gobierno mexicano adaptó la manera en la que paga por esta publicidad a partir del año 2009, cuando ya existen todas estas plataformas digitales y cuando ya es necesario que ellos pongan publicidad a través de estas páginas. Por ejemplo, el gobierno mexicano concentró en una sola oficina, que es la Dirección General de Normatividad de Comunicación. Sus siglas son DGNC, la atribución de orientar, planear, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar estrategias de campañas publicitarias y de comunicación de las dependencias y entidades de administración. Todo esto dependiente a la Secretaría de Gobernación, que es SEGOV, en donde se evalúa el gesto publicitario total del gobierno federal, tanto en medios electrónicos como en impresos y en digitales. Entonces, a través de esto, el gobierno puede medir cuánto dinero se gasta para la publicidad gubernamental a través de cuáles páginas. Y así es como ellos pueden llevar un registro. Igual, por ejemplo, dándole la vuelta aquí a la hoja a mi artículo para poderles hablar de las tablas, ahora se habla sobre el Cristalazo, que es un programa a cargo del analista político Rafael Cardona, y en el ramo de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación. Él también obtuvo 30 miles de pesos, también hablando de comunicaciones y transportes, hablando de turismo. En total él se llevó 264.56 miles de pesos. Es una completa impresión y ahora podemos preguntarnos nosotros o pueden ustedes estarse preguntando cómo le hacen, por ejemplo, para saber a qué periodista pueden acudir o a cuál pueden escoger para el trabajo. Aquí hablan, por ejemplo, sobre el ranking del portal de medición alexa.com, a través del cual ellos igual pueden ver, por ejemplo, los rankings de ciertas páginas. Aquí igual comparten, por ejemplo, una tabla de los primeros 18 de acuerdo al ranking de Alexa de julio del 2015, los principales personajes del periodismo en México o sitios de medios digitales.
Aquí igual les voy a enseñar, por ejemplo, ahora esta tabla, la pueden estar viendo ahorita aquí. Y ven cómo tengo como el número 1, a Francisco Alanís, con su sitio web sopitas.com, Carmen Aristegui, Federico Arreola, Grupo Expansión, Jorge Cepeda, Fernanda Familiar, terra.com.mx, Daniel Moreno e Isaac Lee, Eduardo Fernández García y Antonio Torrado Monge, Joaquín López Dóriga, Raimundo Riva Palacio, El Universal, Carlos Loret de Mola, Ricardo Alemán, Francisco Garfias, José Cárdenas, Pedro Ferriz y Rafael Cardona. Ellos son los 18 principales personajes según el ranking de Alexa del año 2015. Con esto concluimos cómo un periodista tiene cierto poder político debido a la información que comparte a través de la publicidad que le es asignada para promocionar a través de sus medios personales. Y a la vez podemos ver, y se concluye aquí al final del artículo, cómo cuando esto sucede, quien sale perdiendo es la ciudadanía, debido a la información que se le comparte, debido a la información que recibe por parte de sus periodistas. Y pues claro, con esto podemos igual comprobar cómo realmente es complejo documentar el efecto que tiene uno con otro, porque a fin de cuentas a veces el que se beneficia es el periodista y a veces el que se beneficia es pues el gobierno. Este fue su artículo Periodistas Mexicanos, Internet y Poder Político ante la discrecionalidad en la asignación de publicidad, por Patricia Maldonado Pérez, Luis Guillermo Hernández y Alejandro Cárdenas López. Yo soy Ani Galván y nos vemos a la próxima. Agencia Informativa UDEM.